Bien. Buen día, jóvenes. ¿Me pueden confirmar, por favor, si logran ver correctamente las diapositivas? ¿Sí? ¿Se logra ver? Bien. Em, como, sí, gracias. Muchas gracias. Como ya lo mencioné, llegamos a la semana número 10 de nuestro curso de filosofía. La semana pasada, en la semana número 9, vimos el tema de epistemología y si bien esta semana seguimos dentro de esta disciplina, vamos a revisar específicamente cuáles son los problemas epistemológicos contemporáneos, es decir, aquellos que se van a desarrollar a partir del siglo XX y que hasta el día de hoy, pues, es un tema de estudio y de debate dentro de la epistemología como disciplina filosófica. Bien, vamos a ver algunas escuelas, algunas tendencias, los problemas, precisamente las interrogantes que surgen a partir de los distintos problemas que se encuentran dentro de la epistemología como filosofía de las ciencias. Bien, entonces comencemos. Eh, el problema epistemológico por excelencia, probablemente cuando uno habla de la epistemología contemporánea, es el problema de la demarcación. ¿Qué cosa o a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de un problema de demarcación? Este es el problema de la demarcación científica. Es decir, nos lleva a la siguiente interrogante: ¿qué cosa es ciencia y qué cosa no lo es? ¿Cómo nosotros podemos dar cuenta de que algo es científico, ¿no? De que algo corresponde a la ciencia y cómo nos damos cuenta de que algo no podemos calificarlo como científico o no corresponde a la ciencia misma? Bien, em, dentro del problema de la demarcación científica vamos a encontrar vertientes. Una de las propuestas de demarcación científica la va a erigir una corriente que se conoce como el verificacionismo. En tu pantalla tienes probablemente el más grande representante del verificacionismo, el señor Maurice Schlitt, físico, científico, em, que, bueno, digamos, él y otros científicos, la mayoría físicos, químicos, es decir, científicos naturales, forman un grupo que se va a nombrar, bien, se va a conocer como el Círculo de Viena, ¿no? Precisamente porque en esta ciudad, en la universidad, ellos se reunían un día a la semana y se reunían específicamente para leer el Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein tuvo mucho acercamiento con los miembros del Círculo de Viena, aunque nunca fue un miembro oficial de este grupo. Bien, entonces, los miembros del Círculo de Viena, también conocidos como neopositivistas lógicos o neoempiristas, bien, em, van a sostener que para nosotros poder dar cuenta de que a una teoría, a una ley, un método, cualquier cosa referente a la ciencia, tiene precisamente esta categoría de científico, tenemos que verificar, ¿no? De allí viene el nombre precisamente de su corriente como el verificacionismo. ¿Verificarlo a través de qué cosa? De la experiencia sensorial. Bien. Em, es decir, si yo quiero dar cuenta de que una teoría, de que una ley, de algo que yo estoy proponiendo dentro de las ciencias precisamente tiene esta característica de científico, tengo que poder ir a la realidad, tengo que poder ir a la naturaleza, a la experiencia, ¿bien? Y allí voy a poder corroborarlo o verificarlo. Aquella teoría, por ejemplo, que yo no pueda verificar en la realidad a través de los datos sensoriales que yo puedo captar, bien, por la misma experiencia, pues no van a recibir la categoría de científica.
Bien, esta es la posición del Círculo de Viena, de los neopositivistas o neoempiristas, positivistas lógicos, también se les conoce así. Y bueno, propio de la época en donde se forma el Círculo de Viena, pues luego se da el ascenso del nacionalsocialismo en Europa. Por ejemplo, Maurice Schlitt es asesinado por uno de sus alumnos, exalumnos en realidad, ¿no? Que seguía este partido por ser judío, Schlitt, y muere precisamente en las escaleras mientras está subiendo a la universidad. A partir de allí, pues este grupo de filósofos y científicos se desintegra y cada uno realiza su trabajo dentro de la epistemología, pero ya, digamos, de manera individual y con las precauciones del caso. Muchos emigran a Estados Unidos de América y a otros países incluso de la región. Bien, entonces esta es la posición verificacionista respecto de el problema de la demarcación científica. Ahora, em, otra propuesta, bien, otra propuesta de resolución para el problema de la demarcación científica la encontramos en aquello que va a proponer el filósofo Karl Popper. Em, Popper va a defender la propuesta conocida como falsacionismo o refutacionismo. Em, Popper, dentro de su trabajo en la epistemología, en un primer momento es muy cercano al verificacionismo. Bien, y esto es lo que suele pasar con muchos filósofos. Popper tiene un acercamiento durante un buen tiempo con los miembros del Círculo de Viena, comparte algunas formas de ver esta cuestión de la cientificidad, pero en un momento rompe estas relaciones porque da cuenta Popper que em, hay ciertas limitaciones en la propuesta neopositivista. Y allí es donde él va a proponer su propio criterio de demarcación científica. Bien, mientras que para los neopositivistas, mientras que para el verificacionismo, una teoría, una ley, un método, etcétera, es científico en tanto eh, tú puedas verificarlo a través de datos sensoriales. Para Popper, bien, esto es insuficiente. Bien, para Popper, una teoría es científica en tanto ésta pueda refutarse o, en términos popperianos, falsarse. Bien, mientras más refutaciones aguante la teoría, bien, está más cerca precisamente eh, de la verdad. En realidad, para Popper, eh, una teoría científica, ¿no? Tiene por característica nunca ser 100% verdadera, es decir, nunca va a estar acabado algo, siempre se va a poder mejorar. Entonces, aquí está la verdad y la teoría siempre va a estar más cerca. Y este más cerca, este acercamiento se lo va a brindar precisamente este criterio de falsación. Bien. Em, entonces, obviamente, a partir de estas dos propuestas, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener después algo que se va a conocer como los dos métodos de la ciencia misma, ¿bien? Por un lado tienes entonces el verificacionismo con los miembros del Círculo de Viena y por otro lado el falsacionismo o refutacionismo de Karl Popper. Em, Popper critica, o sea, la propuesta que va a erigir Popper se da a partir de una crítica muy severa al verificacionismo, ¿bien? Porque, digamos, para el verificacionismo, a través de un método que luego ellos van a proponer, es posible, pues, dar por sentado 100% que una teoría puede ser científica, pero para Popper no. Popper dice, bueno, aceptemos que
va a tener la categoría de científica una teoría en tanto esta pueda soportar más falsaciones, pero aquellas, digamos, si se propone una teoría y nosotros no podemos ni siquiera pensar en un supuesto escenario donde estas van a poder ser refutadas, inmediatamente podemos dar cuenta de que estas teorías no tienen la característica de ser científicas, ¿no? No es algo malo el hablar de falsación o refutación hacia las teorías científicas, sino que más bien estas falsaciones van a acercar a dichas teorías cada vez más a la verdad, ¿bien? La van a perfeccionar de alguna manera. Sí, no diríamos más verdadera, ¿no? Porque como ya expliqué, la teoría no sería más verdadera, porque nunca van a alcanzar esta categoría de verdad 100%, eh, pero digamos que se va a sostener más su categoría de cientificidad. Bien, entonces respecto al problema de demarcación científica, estas son las dos propuestas y a partir de allí podemos hablar de otro problema, ¿no? ¿Qué método podemos usar nosotros, bien, dentro de la ciencia? ¿Cuál es el método por excelencia que podemos usar, ¿no? Para dar cuenta, digamos, para avanzar dentro de la investigación científica. Bien. El verificacionismo, es decir, los miembros del Círculo de Viena, van a defender el método inductivo. Bien. Entonces, el verificacionismo va a proponer el método inductivo como el método con el que se va a desarrollar la investigación científica. Bien. El método inductivo es un método que en algunas clases anteriores ya se ha mencionado, ¿no? Pero, bueno, para recordar, con el método inductivo, a partir de casos particulares, podemos sacar conclusiones generales, ¿no? Los casos particulares, evidentemente, dado que esta posición es defendida por el neopositivismo, los casos particulares van a poder, tienen que ser verificados a través de la experiencia sensorial. Bien, por ejemplo, eh, esta propuesta de los neopositivistas se encuentran aquí algunas falencias, ¿bien? Em, si nosotros aplicamos el método inductivo y, por ejemplo, decimos que todos los cisnes son blancos, porque en la Europa de la época, cuando se hablaban de cisnes, se tenía esta, esta imagen, ¿no? De un cisne blanco, ¿bien? Entonces, si se verifica esto, ¿bien? En la mayoría de casos, a través del método inductivo, se puede pues enunciar que todos los cisnes son blancos. Esto es algo que se aceptaba hasta un momento en el que en otro lado del mundo, en Australia, si no me equivoco, se encuentra un cisne negro. Bien, porque antes se hablaba de un cisne negro, pero era una cuestión de eh, un refrán, algo obviamente irreal. ¿Qué sucede cuando se encuentra una experiencia, una situación que contradice, bien, aquello que ha sido sostenido por mucho tiempo por el verificacionismo? Digamos, este método se encuentra con un bloqueo y allí es donde se debe reformular. Bien, a partir de esta situación en donde, digamos, este es uno de los ejemplos con los que se refuta al método inductivo verificacionista, se va a proponer otro método y este método obviamente es aquel defendido también por Karl Popper. Bien, si tenemos por un lado el método inductivo, por el otro lado vamos a tener el método hipotético deductivo. Bien,
Es obviamente una crítica fuerte al inductivismo de los neopositivistas, ¿bien? ¿Qué nos dice el método hipotético deductivo? Tenemos un problema, ¿bien? Digamos, esta es la manera de aplicar este método. Tenemos un problema que obviamente sabemos que el problema precisamente no encuentra todavía una solución. eh, y frente a este problema vamos a plantear distintas hipótesis. Bien. Mm, Luego de esto vamos a ver qué es lo que, las consecuencias que se pueden dar, ¿no? A través precisamente de este modelo deductivo, de la aplicación de esta hipótesis, ¿qué cosa? A través de los datos observacionales o los datos sensoriales, si se quiere, ¿no? Se va a utilizar este término, digamos, se va a utilizar los elementos de los datos sensoriales, los datos que nosotros podemos obtener a través de la experiencia, pero estos datos observacionales no nos van a llevar a verificar eh, la teoría como sí lo plantean los neopositivistas, sino que nos va a llevar a la refutación. Bien, digamos, este es el camino distinto que toma el método hipotético deductivo. Em, Luego de esto vamos a ir a una contrastación con cuestiones también de la experiencia, y a partir de la contrastación podemos falsar o confirmar, digamos, a través de la aplicación de este método. Algo muy importante respecto del el planteamiento del método hipotético deductivo es que para, en este caso, digamos, su máximo representante, Karl Popper, eh, lo que nosotros hacemos, bien, al aplicar este método en la investigación científica es aceptar que esta búsqueda de leyes, de teorías, de esta falsación de teorías, etcétera, es una búsqueda que nunca va a tener término. Debemos aceptar esto primero antes de aplicar este método o de trabajar en sí dentro de la investigación científica, ¿no? Por eso dice que la ciencia no es nada más que una acumulación de conjeturas, es decir, esta propuesta de respuesta a un problema que yo puedo dar, y refutaciones, ¿no? Y falsaciones. Este es el título de un libro muy conocido de Popper, ¿no? Entonces, para aquellos que siguen, que aplican este método hipotético deductivo, evidentemente eh, toda aquella explicación que se dé dentro del campo de la ciencia siempre van a estar incompletas. Es algo que ya mencionamos, ¿no? Nunca vamos a llegar a algo que sea 100% verdadero, o sea, a una ley, a una teoría que, digamos, aquí ya llegamos al 100% del conocimiento científico y no podemos avanzar, digamos, este es el tope. No. Em, el método hipotético deductivo te dice que no, que eso es imposible, que no vas a poder llegar 100% a la verdad científica, sino que siempre vas a estar cerca, ¿no? Siempre vas a estar cerca, pero eh, por la propia naturaleza, bien, de la ciencia, esta siempre va a ser perfectible, siempre va a tener algo que se pueda añadir, que se pueda mejorar y para ellos, por excelencia, esta actividad se logrará a través de la aplicación del método hipotético deductivo. Bien, ahora tenemos las dos propuestas clásicas, bien, los dos métodos clásicos, el método deductivo eh, y el método, perdón, el método de los neopositivistas, el método defendido por Popper, pero hay
un método, si se quiere, o sea, si se puede llamar así, que en su momento mm, revoluciona, bien, el campo de la epistemología, y es aquel propuesto por el señor que tienes en pantalla, Paul Feyerabend. ¿Qué es lo que sostiene Feyerabend? Feyerabend, luego de, obviamente, eh, estudiar los métodos anteriores, las propuestas que ya fueron dadas como método de investigación científica, em, nos dice una cosa. Se está hablando en vano, ¿bien? De un método o de un concepto de progreso dentro de la ciencia. Por eso es que su propuesta se conoce como el anarquismo epistemológico. Bien, para Feyerabend, em, esta cuestión de la investigación científica, de las teorías científicas, de la ciencia, por ejemplo, ligada a la filosofía, ha sido nutrida por una especie de admiración o, o se le ha dado una importancia que tal vez de la cual no es merecedora probablemente. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Mira, la ciencia desde hace mucho tiempo se ha tomado como muy superior a otras actividades humanas, ¿ya? ¿Por qué? Dice Feyerabend. ¿Por qué? Si para, según él, según la manera en que él ve la ciencia, esta es una actividad creada como tantas otras creadas por el ser humano. Es decir, la ciencia está al mismo nivel de la religión, dice Feyerabend. Eso es algo muy polémico, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en ciencia y religión, pensamos en dos cosas totalmente distintas, cosas que no tienen ninguna relación. ¿No? A veces o ciencia o religión. Pero para Feyerabend no, o sea, la ciencia es algo que ha sido creado por el ser humano, es una actividad desarrollada por el ser humano, de la misma manera que la religión, de la misma manera que el arte. Entonces, ¿por qué le damos tanta importancia a esta actividad? ¿Por qué hablamos de un método? ¿Por qué hablamos de un progreso? ¿Por qué hablamos de esta necesidad de seguir estudiándola como si fuera algo totalmente superior? ¿No? Por eso es que en su anarquismo epistemológico, Feyerabend lo que va a decir es que no tenemos por qué hablar de un método, no tenemos por qué elegir entre varias propuestas de método, no tenemos por qué apuntar hacia un progreso de la ciencia. Bien, cuando un científico va a realizar una investigación, eh, como ser humano que tiene una formación anterior, que tiene una ideología, que tiene alguna inclinación por distintas escuelas de pensamiento o científicas, claramente por su formación, puede utilizar todo ello. Bien. Es decir, si le dicen, no, pero mire, aquí dentro de la comunidad científica se existen lineamientos y existen parámetros que se deben cumplir y hay un método aprobado que el científico debe respetar, el anarquismo epistemológico te va a decir no. ¿Por qué? Si eso solamente está desarrollando una actividad propia del ser humano, ¿no? Dentro de la investigación científica, entonces, para el anarquismo epistemológico, todo es válido. ¿Por qué? O sea, y no todo es válido porque sí, porque así se le ocurrió y punto. No, porque quería hacer enojar digamos, a las personas que seguían las otras propuestas de método científico, sino que para el anarquismo epistemológico, es decir, para Feyerabend, ¿no? Quien propone este tipo de no métodos, si se quiere, el encapsularse dentro de un método, dentro de una corriente, eh, le quita al ser humano algo que es inherente a él. ¿Qué cosa es inherente al ser humano? Su concepción de libertad. Bien. El científico, antes que científico, es
un ser humano. No puedes quitarle esta libertad. Así como tiene libertad, por ejemplo, si se quiere dedicar al arte, ¿no? Un artista digamos, por concepción, tiene este sentido de libertad para desarrollar su obra, porque el científico no lo tendría, ¿no? Estas propuestas de métodos, estas discusiones entre distintas corrientes, entre cuál es mejor, la mía es mejor, la tuya no, te voy a responder, etcétera, no nos llevan a ningún lado según el anarquismo epistemológico. Hay que darle libertad al científico para que pueda realizar sus investigaciones, sus actividades, y solamente así podemos tal vez apuntar no a una cuestión de progreso, sino a una cuestión dentro de la ciencia como descubrimientos que probablemente sirvan no solamente a la comunidad científica, a los científicos mismos, sino a la misma sociedad. A partir de allí, claramente, Feyerabend, con el anarquismo epistemológico, es un gran defensor de la separación entre el Estado y la ciencia. Bien, porque si dentro de la actividad científica se va a involucrar el Estado como institución burocrática, lo que va a hacer es limitar la actividad científica con cuestiones ideológicas externas a aquellas que puedan profesar los mismos científicos. Se puede dar una cuestión de sometimiento, bien, de la actividad científica frente a intereses externos. Entonces, obviamente hay una defensa de esta separación muy marcada entre la actividad de los científicos y el Estado como, si se quiere, representante pues, de la sociedad. Bien, entonces estas serían las tres propuestas que encontramos nosotros respecto a cuál método se debe seguir en la investigación científica, ¿no? Tenemos los dos métodos clásicos y tenemos la respuesta del anarquismo epistemológico, que se puede entender como un método que a la vez no defiende ningún método. Hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Sí? ¿Podemos avanzar? Bien. Ahora. Uno de los problemas también, que si bien ya podemos decir que hemos estado comentando a lo largo de esta sesión, es el problema del progreso científico, ¿no? ¿Es posible hablar de un progreso científico en la ciencia, sí o no? ¿Cómo entendemos este progreso científico si es que sí existe? Bien. El inductivismo y la propuesta falsacionista de Popper, es decir, el círculo de Viena y Popper, si bien tienen distintas maneras de llegar a este progreso a través de distintos métodos, ambos convergen en que el conocimiento científico puede perfeccionarse, ampliarse, bien, cambiar y todo a lo largo de la historia. Es decir, afirman eh, la existencia de un progreso dentro de la ciencia. Bien. Por el contrario, como ya hemos visto, Paul Feyerabend con su propuesta de anarquismo epistemológico nos dice que no existe en realidad un progreso en las ciencias, ¿no? Eh, Hablamos en vano cuando mencionamos una cuestión de progreso científico, ¿no? Porque si hablamos ya de progreso científico, lo que estamos haciendo es negando la libertad misma del científico dentro de su labor misma enmarcada en la ciencia. Ahora, un autor muy importante eh, que también va a hablar va a proponer en realidad em, una mirada distinta, bien, respecto del progreso dentro de la ciencia, es el científico y filósofo e historiador de la ciencia,
más específicamente Thomas Kuhn. Bien, Thomas Kuhn nos va a hablar de revoluciones científicas. Kuhn en realidad estudió para ser físico, ¿ya? Algo así muy brevemente, él esperaba obtener la cátedra en la universidad para ser docente de la Facultad de Física. Sin embargo, por cuestiones eh, azarosas, se libera una plaza dentro de la universidad. En esta época los profesores, digamos, eran catedráticos hasta el día de su muerte, entonces fallece uno de estos docentes y se libera la cátedra de Historia de la Ciencia. Bien. Entonces le proponen a él tomar esta cátedra y dice, bueno, por ahí más o menos tiene que ver con mi formación, voy a estar unos años aquí y luego ya cuando se abra la cátedra de lo que yo realmente quiero enseñar, pues me voy para allá. Bueno, esto nunca sucede. Kuhn se queda con la cátedra de Historia de la Ciencia y de tanto repetir y repetir, es algo que pasa muchas veces dentro de los docentes, repetir y repetir, digamos, el programa que tenía establecido, se da cuenta de algo. Bien, se da cuenta de que el avance científico no es lineal, ¿no? Muchas veces se habla de el avance de la historia y de la ciencia, no es lineal, no es así, ¿no? No apunta hacia un lado. O sea, para él esto no se cumple. Entonces, ¿qué cosa es de lo que da cuenta Kuhn? Que el avance de la ciencia se da a través de cortes muy establecidos y que se da en realidad a través de lo que se puede llamar revoluciones. Bien, es un término que obviamente toma de la historia, pero como estamos hablando de la ciencia, él va a catalogar eh, este fenómeno como revoluciones científicas. Bien, y a partir de esta observación, vamos a tener aquello que se conoce como el ciclo de Kuhn. Bien, es decir, de esta manera es como se va a entender el cambio en la ciencia, ya no de una manera lineal. Eh, Dentro de la ciencia van a existir momentos en donde las teorías, las leyes, etcétera, no van a poder responder a fenómenos que se presenten. Y allí es donde se van a dar las revoluciones. ¿Cómo es que va a entender esto Kuhn? Bien, de la siguiente manera. Mira, empezamos acá. La etapa de ciencia normal, es decir, en la etapa de ciencia normal, nosotros vamos a tener las leyes, teorías, etcétera, métodos, herramientas que puedan responder a las necesidades en los trabajos de los científicos. Obviamente vamos a hablar de ciencias específicas, ¿no? Eh, por ejemplo, alguna ciencia natural. Los científicos durante mucho tiempo van a poder realizar su trabajo de manera tranquila, todas las herramientas que les proveen, de las que se pueden proveer, van a resolver todos aquellos problemas que ellos están investigando y a los cuales obviamente les desean dar una respuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Se va a presentar algo que se conoce como anomalías. ¿Bien? Es decir, se va a originar un fenómeno eh, que es nuevo, que nunca habían visto y que en un momento los científicos van a parar y van a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. Van a utilizar
todas las herramientas que pueden tener, que les da la ciencia normal, ¿bien? Para responder a estas anomalías. Y en realidad, en muchas ocasiones, bien, en muchas ocasiones, sí pueden de alguna manera aplicar teorías, leyes para resolver estas anomalías. Bien, se va a poder, pero hay casos excepcionales en donde no se va a poder. O sea, por más que se intente, y esto obviamente no es que yo empiece una investigación hoy y dentro de 3 días se presenta una anomalía y no la puedo resolver y para la quincena de enero va a haber por ahí una revolución. No, esto es algo que toma muchísimo tiempo. Bien. Eh, entonces, al no poder resolver estas anomalías, ¿qué es lo que se da? Se da una crisis del modelo, porque ya se intentó de todas las formas responder a este fenómeno y no se puede dar una solución al mismo. Bien. Al darse una crisis del modelo, esto también toma su tiempo, ¿ya? En la crisis del modelo se empiezan a revisar otra vez cuestiones dadas dentro del modelo mismo, del modelo que se acepta, del modelo científico que se acepta dentro de la etapa de la ciencia normal, a ver si por ahí no se les ha escapado algo. Es decir, ya no solamente dentro de este fenómeno anómalo que se presentó, ya no solamente trabajan los científicos que descubrieron esta anomalía, sino que se involucra toda la comunidad. ¿Ya? Se involucra toda la comunidad científica a tal vez darle por ahí, si se quiere, dar la mano, ¿no? Porque lo que, o sea, si bien la historia de la ciencia está hecha a partir de revoluciones científicas, no es que a partir de, al presentarse un pequeño problema ya hacemos un cambio total de- del modelo científico. Esto es algo que realmente no se quiere, no se pretende, porque es un cambio que va a involucrar muchas cosas, que es un trabajo muy largo. Bien, entonces, dentro de la etapa de la crisis del modelo, lo que se va a buscar es tal vez cambiar alguna que otra cosa que pueda responder a las anomalías, pero mantener lo más posible el modelo de la ciencia normal que ha funcionado desde hace buen tiempo. ¿Qué sucede cuando no se puede hacer esto? Bien, se acepta en un momento que el modelo ya no responde y entramos a la etapa de la revolución del modelo. Distintos científicos pueden traer incluso propuestas de modelos científicos, ¿no? Anteriores, repotenciados con alguna que otra cosa añadida, bien, la traen a la palestra, la proponen, obviamente se expone esta propuesta, se evalúa para ver cuál de las propuestas es la mejor. Esto también va a tomar bastante tiempo. Em, y cuando se acepta uno de estos modelos, bien, llegamos a el cambio de paradigma. Es decir, este modelo va a traer sus propias leyes, ¿no? Sus teorías, sus métodos, sus herramientas, sus hipótesis auxiliares. Todo se cambia. Y cuando aquí en el cambio de paradigma, tienes el paradigma nuevo. Pero ¿qué sucede? Obviamente, si hago un cambio de paradigma, este paradigma nuevo es nuevo por un ratito, porque luego se va a convertir en el paradigma de la ciencia normal, hasta que otra vez pasemos por todas estas etapas, ¿no? En algún momento este modelo nuevo, bien, eh, ya no va a responder, bien. Eh, en los cambios de paradigmas más clásicos encontramos, por ejemplo, cuando se reemplaza la teoría geocéntrica por eh, la teoría heliocéntrica, ¿no?
se encontraron precisamente algunos problemas en cuanto a la medición, a la distancia de los planetas, etcétera, y allí es donde se dieron estas anomalías y estas crisis de modelos, la crisis del mismo modelo. Y como les repito, o sea, este cambio no es que se dio en 1 o 2 meses, fue incluso un debate en donde se incluyeron a otras instituciones, ¿no? Pero finalmente, digamos, nosotros ya, eh, la ciencia, esta ciencia, eh, trabaja, ¿no? Se trabaja con el paradigma, si se quiere, la teoría heliocéntrica, ¿no? Donde el Sol es el centro de nuestro sistema y no la Tierra, como se creía durante mucho tiempo. Claro, respecto también del modelo del átomo. Dentro de cada ciencia hay cambios de paradigmas significativos, ¿no? Hay algunos que seguramente nosotros no conocemos porque no somos expertos en todas las ciencias, pero los más trascendentales suelen ser estos y son ejemplos también que eh, pueden explicar y pueden sostener bien la teoría de la revolución científica cuniana. Esto está mucho más explicado, obviamente, dentro de su texto, la estructura de las revoluciones científicas, que es precisamente es un libro que Kuhn redacta cuando está a cargo de esta cátedra de Historia de la Ciencia. Bien, ahora también seguimos en Kuhn, vamos a ver cuáles son las fases de la ciencia. Bien, eh, tenemos marcadas 3 fases dentro de la ciencia misma. Tenemos por un lado la fase precientífica, en donde si bien encontramos teorías, encontramos algunas características de la ciencia, estas están como medio desordenadas, ¿no? No hay una estructura eh, dada en donde, digamos, una teoría tenga si se quiere, como herramientas a las leyes, a los modelos, etcétera. No, cada uno está por su lado. Es una cuestión desordenada, es decir, no hay una estructuración, no hay un plan definido en la etapa precientífica. Luego de la etapa precientífica, llegamos a la etapa de la ciencia normal. Bien, en la ciencia normal, una teoría es asimilada y aceptada por la comunidad científica. Em, es aceptada, es decir, es la teoría con sus leyes, con todo aquello que compone una teoría, porque sabemos la diferencia entre teoría científica y ley científica, bien. Pero en la etapa de ciencia normal se da precisamente la aparición de los enigmas y las anomalías. ¿Cuál es la diferencia entre los enigmas y las anomalías? Los enigmas son cuestiones que se pueden resolver. ¿Ya? Estos problemitas que aparecen y que la teoría, las leyes, etcétera, pueden resolver, ¿no? Incluso aquí, en esta resolución de enigmas, se descubren también otras maneras de aplicación que tal vez antes no se tenían de las teorías, pero los enigmas son cosas que pueden resolverse. Lo que no puede resolverse es la anomalía, cuando ya por más que el científico, los científicos quieran y pretendan adaptar los datos que tienen, los datos obviamente que sostienen la teoría, las leyes, no pueden dar una solución. Esto sigue estando dentro de la ciencia normal. Bien. Pero precisamente la aparición de anomalías rompe esta fase y da pase a la ciencia revolucionaria, es decir, a la etapa de la crisis del modelo, del paradigma, ¿no? Cuando hablamos de paradigma, ojo, estamos hablando de el conjunto de leyes, teorías, datos, hipótesis, herramientas, modelos, bien, que van a proveer a los científicos de todas aquellas herramientas para que ellos puedan realizar su trabajo.
¿bien? Entonces, se da una crisis de este paradigma, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de Kuhn, hablamos de revolución científica y hablamos de paradigmas o de cambios de paradigmas. Eh, entonces, dentro de la fase de ciencia revolucionaria, encuentras la crisis del paradigma, se van a proponer otros modelos científicos que obviamente van a responder a las anomalías que no se han podido resolver con el modelo anterior. Y allí se adopta un nuevo modelo, es decir, un nuevo paradigma, hasta que obviamente ya no hablamos de una etapa precientífica, sino hasta que volvemos a esta etapa de la ciencia normal, ¿no? Se va a buscar precisamente siempre este movimiento dentro de la ciencia. Esto obviamente en términos kuhnianos, ¿no? Esta es la propuesta que nos presenta Thomas Kuhn. Ah, y otra, no está, me parece, en la separata, pero otro término importante dentro de la propuesta de Thomas Kuhn es el concepto de inconmensurabilidad. ¿Ya? Lo voy a escribir aquí porque es una palabra medio rara. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por inconmensurabilidad? Para Kuhn, los modelos son inconmensurables. ¿Qué significa? Si te das cuenta, yo reemplazo, ¿no? En estas fases de la ciencia, yo reemplazo un paradigma por otro, ¿ya? Y los paradigmas tienen conceptos científicos, o sea, tienen conceptos, ¿no? Cada uno. Pero al decir que son inconmensurables entre sí, quiere decir que no se comunican. Es decir, yo puedo tener un concepto, por ejemplo, puedo tener el concepto en ciencia, puedo tener el concepto de dato empírico en el paradigma anterior, el que ha sido reemplazado, tiene una definición. Pero cuando reemplazo este paradigma, este modelo, encuentro que también hay una palabra ahí que es dato empírico, ¿no? Pero tiene otro concepto. Es decir, tenemos esta capacidad, ¿no? De adoptar nuevos modelos científicos, teóricos, pero que dentro de sí pueden tener términos que se repitan, pero que no sean iguales entre sí. No hay una comunicación entre ellos. Esta es obviamente dentro de la propuesta kuhniana. Luego hay mucho, mucho debate a partir de ello, hay muchas refutaciones, pero bueno. Eh, Ahora, ya para ir terminando, un problema mucho más actual, ya más llegando a este siglo, es el problema de la tecnología, ¿bien? Cómo la epistemología aborda precisamente el problema, pues, de estos avances tecnológicos, ¿no? Cómo se critica a la ciencia que sostiene precisamente estos avances tecnológicos. Y aquí ha surgido una nueva especialización, si se quiere, de la filosofía, y es la filosofía de la tecnología, en donde donde se van a también comunicar con otras disciplinas mucho más clásicas, tales como la ética, por ejemplo, la ontología, con la ontología y la filosofía de la tecnología, cuando hablamos, por ejemplo, de los métodos de reproducción asistida, tales como la fecundación in vitro, podemos ahí encontrar problemas a partir de la ontología y de la ética, o también el desarrollo de la tecnología militar. Claramente podemos ver cómo es que se utiliza, ¿no? Esta tecnología de punta en áreas militares a partir de una relación entre la filosofía de la tecnología y la ética. Luego, podemos también
diferenciar qué cosa entendemos como tecnología y qué cosa entendemos como técnica, ¿bien? Cuando hablamos de técnica, hablamos precisamente de actividades artesanales que se encuentran en la etapa precientífica, que no tienen las características de aquello que se puede definir como científico, ¿bien? Mientras que en la tecnología sí tomamos conocimientos científicos, es decir, aquello que nos puede proveer las ciencias, y obviamente la aplicamos en sentido práctico para desarrollar, si se quiere, nuevas tecnologías en distintos campos de el desarrollo tecnológico y científico. Bien, entonces hasta aquí llegamos con la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Tienen en pantalla las claves de evaluación correspondientes a la lectura y a los ejercicios de esta semana. Buen día para todos, buen fin de semana y nos vemos en la siguiente oportunidad.